El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Bienvenidos. Interesante serie que hemos titulado Venga tu reino, hablando acerca del reino de Dios y tocando algunos aspectos fundamentales, porque sé que no podemos cubrirlo todo, pero sí hemos hasta ahora tocado aspectos fundamentales y aclarando algunas cosas. Hoy yo quiero hablarles acerca de las demandas del reino de Dios, de lo que exige el reino de Dios, porque todo ciudadano tiene una responsabilidad con el país, con la ciudad donde vive. Hay dos expresiones acerca de una persona que vive en un lugar. Está aquel ciudadano que comparte su tiempo, sus recursos con su ciudad, es un contribuyente. Es aquella persona que respeta, que se somete a las normas de esa ciudad o de ese país. Tiene un verdadero sentido de identidad con ese país, con esa ciudad. Tiene un gran sentido de pertenencia, le duele su país, le duele su ciudad. Ese es un ciudadano. Pero tenemos la otra contraparte, que es aquel que es un consumidor, es un habitante. Diga ciudadano y habitante. Hay una gran diferencia entre el ciudadano y el habitante. El habitante es aquel que no le duele su país ni su ciudad, que fácilmente suelta un papel o cualquier cosa en la calle, que en vez de caminar por la acera, camina por la calle, que no respeta las normas de la convivencia, tanto en el tránsito como en la comunidad donde vive. Ese es un habitante, ese es un consumidor, yo lo llamaría un depredador. Y cuando nosotros hablamos del reino de Dios, estamos hablando de un ciudadano del reino de Dios. Dígale eso al que está a su lado. Hay los religiosos del reino y hay los ciudadanos del reino. Hay una gran diferencia allí. Y ahora con esto de la migración, ya sabemos que migrar es un movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país, por las razones, bien sea económicas o sociales. Y precisamente en esta situación de la migración, entre las cosas que asumen los que se han ido, está el de experimentar, el de conocer la cultura de ese lugar. Y no solamente es saber, son diferentes a nosotros, sino que aparte de tener el conocimiento de las diferencias, muchas veces el idioma, bueno, culturalmente siempre va a ser, el sistema económico, los impuestos, todas esas cosas que él va reconociendo en ese nuevo lugar de residencia. También es lo más difícil, que es amoldarse a otras normas de convivencia. Así que hay dos experiencias. Número uno, conocer, saber cómo es eso, pero como vas a estar allí, tienes que amoldarte, tienes que ajustarte a esa realidad. ¿Están conmigo esta mañana? Y eso lo está experimentando mucha gente. ¿Qué es lo que le dicen sus familiares que están por allá por fuera? ¿Qué es lo que le dicen? Oye, esto es bien difícil. Claro que es difícil porque no es tu país. No son tus vecinos tradicionales.
No son las normas a las que tú has estado acostumbrado en tu país. Y gloria a Dios, yo le doy gracias a Dios por los que han migrado a otros países, pero países donde la cosa está ajustada, pues, para que aprendan. Aquí hacían lo que les daba la gana, perdone mi vulgaridad, allá no, allá tienen o te ajustas o te vas. ¿Están conmigo? ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Es que en todo país, escuche bien, sea un país de habla hispana, o sea, un país donde no se hable nuestro idioma, tienen sus leyes y tienen sus normas. No es lo mismo allá que aquí. Hay una variación de leyes, costumbres, la cuestión idiomática, y eso le demanda a todo aquel que llegue a esos lugares que tienen que entrar por el aro, como decimos aquí en Venezuela. El reino de Dios tiene sus condiciones. Escuchen bien esto. El reino de Dios tiene sus características. Y todo aquel que entra, diga, debo entrar. Todo aquel que entra al reino de Dios debe ajustarse. Si nos cuesta eso, ¿verdad? De ajustarnos. Eso sí es difícil. Todo el que entra al reino de Dios debe ajustarse a las normas del reino de Dios. Mi ilustración para esto es muy clásica y es sencilla de asumir. Lo he comparado con la cuestión de la migración. Cuando tú estabas sin Cristo, cuando estabas fuera del reino, y si tú estás fuera del reino, ¿cómo te comportabas? ¿Cómo te comportabas? No hay normas. Vivías o vives como tú quieres. A mí nadie me impone nada. Yo soy libre. Y esas expresiones así, tú sabes. Es una vida sin reglas, sin normas a las que ajustarte. Y entonces, cuando entramos al reino, ¡ay! Eso duele. Dice la Biblia que el camino ancho, por el camino ancho, ¿cuántos entran? Diga conmigo, ¡ush! ¿Y cómo entran y cómo viven en ese camino ancho? Como les da la gana, a su manera. Ellos mismos establecen sus propias reglas. Pero dice la Biblia que el camino angosto, ¿cuántos entran ahí? Ay, papá. Por eso dice la Biblia entrar. Entonces, cuando llegamos al reino, cuando entramos al reino de Dios, nos encontramos con normas. Nos encontramos con estilo de vida, un estilo de vida diferente que es chocante a la vida del otro reino, del mundo. Y eso nos genera una crisis. Parece mentira, ¿no? Pero entrar al reino genera una crisis de identidad. Y es como que tú dices, bueno, ya yo no voy a ser yo. Así lo dijo Pablo. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo. Ya no soy yo quien decide, ni quien establece las normas. Es Cristo en mí, decía el apóstol Pablo. Por eso a muchas personas se les hace difícil. Yo creo que a todos, a unos más que otros, pero se nos hace difícil cuando entramos al reino de Dios. Porque nos establecen normas. Y a diferencia del reino de la tierra, las normas del reino de los cielos son divinas, son establecidas por Dios. Hay una gran diferencia allí. Esta mañana yo quiero hablarte de las demandas del reino de Dios.
Cuando se te presenta el reino de Dios, ya cuando el reino de Dios te es anunciado, ya hay una primera demanda. Y debo establecer hoy que la puerta de entrada al reino de Dios es la demanda del arrepentimiento. Esa es la primera demanda. ¿Qué te demanda el reino de Dios? Diga conmigo, arrepentimiento. ¿Por qué yo digo que es la puerta de entrada al reino? Mateo 4:17 es extremadamente claro para este asunto. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿cuál fue el primer mensaje de Jesús? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es bueno que consideres esto. Mateo 4:17, si ves el contexto, Jesús estaba iniciando su ministerio, apenas estaba comenzando su ministerio. Acababa de salir de un ayuno de 40 días y 40 noches. Y Jesús sale de su gran ayuno, de ese tiempo extraordinario de devoción con Dios y se enfrenta, sale a la luz pública. Su primer mensaje es, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué parece ese mensaje? Un mensaje antipopular. ¿Cómo entraría un político de hoy? ¿Cómo entraría un político? Hágase la idea de un político que está saliendo a la luz pública. Comienza a ofrecer cosas, no a pedir cosas. ¿Están conmigo esta mañana? ¿Están conmigo esta mañana? ¿Estaba Jesús ofreciendo o pidiendo? No los escucho. Ah, pero los populistas, ellos ofrecen. Les hacen un puente, aunque no haya ríos. ¿Recuerdan ese chiste colombiano? Pero Jesús no vino aquí ofreciendo, en su primera entrada, Él no ofreció, Él exigió. Y eso choca, ¿verdad? Mire, yo como pastor en tantos años, una de las cosas que más le ha disgustado a la gente cuando viene al Señor es que le impongan cosas. Pero no te la estoy imponiendo yo, hijo. Te la está imponiendo la palabra de Dios. Es que a mí nadie me impone nada. Y hay gente así en la iglesia todavía. Están ya en el reino, ya entraron y todavía siguen pataleando. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque la cultura que traes es una cultura de libertinaje, donde haces lo que quieres y nadie te dice lo que debes hacer. Yo los veo un poco estresados a ustedes. Denle un aplauso al Señor. Han estresado. ¿Cómo entra Jesús entonces? Como un cañón. ¡Pum! ¡Arrepiéntanse! Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, ¿a quién le dijo? A un hombre llamado Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabes una cosa? Esto está bueno esta mañana. En la Biblia hay algo que se llama nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es una consecuencia del arrepentimiento. Dígale eso al que está a su lado. Y si está escribiendo, escríbalo. Se habla de nuevo nacimiento, nueva criatura, y eso es consecuencia del arrepentimiento. Nadie puede ser una nueva criatura o nacer de nuevo a menos que se arrepienta. Y yo sé que es duro cuando a alguien le dicen arrepiéntete. Oye, ese mensaje es un poco duro. Y en esta época uno tiene que cuidarse mucho de decirle a la gente arrepiéntete, porque la gente se siente ofendida, ¿no? Pero Jesús era un predicador según el reino de los cielos, y entonces habló según el lenguaje del reino de los cielos. Arrepentíos.
Y este hombre Nicodemo, un hombre sabio, religioso de hecho, Jesús le está diciendo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, en la teología judeo-cristiana, lo que significa desde la perspectiva judía el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el equivalente al término arrepentimiento es traducido en unas palabras que para nosotros tienen un significado importante. Literalmente quiere decir volver o volverse. Arrepentimiento, en su original, nos lleva a una decisión. Es volverse. Hay un significado también que puede ayudarnos a entender esto. Arrepentimiento es dejar de pecar. Quiere decir que arrepentimiento lleva a la persona a un cambio de actitud. En la Biblia, arrepentimiento es la idea de un cambio de mente, una manera diferente de pensar, una actitud, un cambio de rumbo y un estilo de vida. Por eso es que en una palabra arrepentimiento es cambio. Es cambio de dirección. Arrepentimiento, escuche bien esta expresión, arrepentimiento es sentir dolor en el corazón y proponerse no volver a pecar contra Dios. Así que cuando vemos en este mensaje de Jesús, arrepiéntanse, Jesús está planteando una decisión. Metanoeo es la palabra griega para ese cambio de intención y ese cambio de mente. Está acompañado obviamente de una drástica decisión. De manera que arrepentimiento no es dar media vuelta. Si estuvieran parados los pusiera a hacer este ejercicio. Arrepentimiento no es dar media vuelta. Arrepentimiento es dar la vuelta completa. Es un cambio radical de vida. Por eso no podemos vivir vidas a medias en el reino. No podemos disfrazarnos en el reino. Porque el arrepentimiento tiene mucho que ver con una cosa que se llama integridad. Y la palabra integridad viene de la idea de una sola pieza. De manera que cuando hay un arrepentimiento, es el reconocimiento de que he hecho lo malo. Escucha bien. Es el reconocimiento de haber hecho algo malo. Pero ese reconocimiento es insuficiente para el arrepentimiento. De manera que reconocimiento debe estar seguido de admitir. Y en tercer lugar, de apartarse de aquello, lo cual reconozco, lo cual admito. Hay gente que es buena para reconocer, sí, es verdad, y te sacan así, no, hombre, yo sé que es verdad. Pero siguen haciendo aquello que reconocen. Eso no es arrepentimiento. Eso es autoengaño. Y en el reino, porque es el reino de Dios, no hay nada oculto. Él lo sabe todo. Mire, el ejemplo más gráfico de arrepentimiento está en una famosa parábola del Señor Jesucristo. Se le conoce popularmente como la parábola del hijo pródigo. Levanten la mano los que conocen esa historia. Por mayoría no la voy a contar. Pero sí puedo decirles
que el hijo pródigo, una vez que ha entrado en aquella crisis tremenda donde no tenía nada que comer, él entra en un estado de redargüimiento. Él mueve las aguas, voy a ser gráfico, él mueve las aguas, revuelve las aguas y todo sale a flote. Redargüirse es mover lo que tenemos adentro. Y el redargüimiento puede venir por decisión personal o porque el Espíritu Santo te redarguye, te mueve las aguas. Y él, en su crisis, se autoanaliza y llega a una conclusión: yo no debería estar aquí. Parafraseando al hijo pródigo, yo no debería estar en esta condición. Mi padre es un hombre rico, tiene empleados. Y esos empleados, me consta a mí porque yo estuve allí, tenían abundancia de todo. Y ahora se mira a sí mismo y dice: y ahora fíjate cómo estoy yo, muriéndome aquí de hambre. Fíjate, viene redarguir y luego viene una decisión. Me levantaré. Mira, decisión. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado. ¿Contra quién? Está hablando del cielo. En otras palabras, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros o trabajadores. Y luego dice: y levantándose, vino a su padre. La consumación de una decisión, escucha bien lo que estoy diciendo, la consumación de una decisión está marcada por hechos o acciones. Si el hijo pródigo se hubiese quedado en esa decisión mental, me voy a levantar, sí, me voy a levantar y voy a ir a mi papá, pero luego se queda allí, ahí no está pasando absolutamente nada. Ahí no hay cambios. Ahí lo que quedaron fueron las aguas turbias y más nada. No se limpió nada. Pero él consumó sus pensamientos en acciones. Qué triste, qué triste, qué triste ver a tanta gente reconociendo sus pecados y reconociendo su falta, pero viviendo en ellas no hay ningún tipo de resultado, no hay cambios allí. Ascuas de fuego acumula, más juicio acumula. Arrepentimiento es un cambio total de 360 grados. Es dar la vuelta completa, es mirar esta vida para ver otra vida. La puerta de entrada al reino de Dios es el arrepentimiento. Esta mañana yo voy a hacer un llamado aquí a arrepentimiento. Y esa va a ser la oportunidad para la entrada al reino de Dios. Y escucha bien, este hombre que está aquí, este flaco que está aquí, no te va a manipular ni te estoy manipulando. Porque por mí tú puedes hacer lo que te dé la gana. Vuelvo a decir la grosería. Pero yo debo ser consecuente con el reino de Dios en algo que voy a explicar más adelante. ¿Sabes por qué? Porque al reino de Dios se entra de manera voluntaria. Pregúntale al que está a su lado: ¿tú estás obligado aquí? Dígame si alguien le dijo que sí para decirle: ahí está la puerta. Hay 1, 2, 3, 4. Salga por donde usted quiera, pero usted no está obligado a estar aquí. Nadie está obligado a estar aquí. Bendito sea Dios. El que está aquí es porque ha entrado al reino de Dios y está comprometido con el reino de Dios para vivir según las normas del reino de Dios.
Ahora, fíjate, vamos secuencialmente. Número 1, escuchas la invitación que hizo Jesús. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es lo primero. Escuchas, la Biblia dice que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Si te dice el reino de Dios, arrepiéntete, y tú das el paso, tomas la decisión de arrepentirte. Como el arrepentimiento es la puerta de entrada, entraste al reino. La pregunta es, ¿y cuánto conoces de eso? ¿Ah? Él me dice, arrepiéntete, ya estoy arrepentido. ¿Y ahora qué? Es como la gran pregunta que hacemos en el nivel 1 de discipulado. Te enseñamos que ahora eres un hijo de Dios, que eres salvo. Ok, ¿y cómo se come eso? Ya yo lo hice, ¿y ahora qué? Entonces, en el primer nivel te tratamos de enseñar eso. ¿Qué es la vida de un nuevo convertido? Bueno, ya estás adentro, ¿y ahora qué? La segunda demanda importante, voy a hablarles de 3 nada más hoy. La segunda demanda es que te vas a enfrentar a lo que yo he llamado en mis notas a un nuevo concepto de ciudadanía. Diga conmigo, un nuevo concepto de ciudadanía. ¿Cuál es el concepto de ciudadanía del mundo? Hago lo que quiera, como vaya viniendo vamos viendo, cualquier oportunidad es buena. Viven según su propia ley, aunque en su ciudad o en su reino, en su país hayan leyes, ellos viven de todos modos como ellos lo desean. La gran pregunta aquí es cómo vivir como ciudadanos del reino. Quiero leerles este pasaje a manera de entrada en este punto. Son palabras del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 3, versículos 15 al 20. Escuche con atención. Así que todos los que hemos alcanzado la madurez, ¿cuántos han alcanzado madurez? De este modo, y si pensáis otra cosa, también eso os lo revelará Dios. En todo caso, sigamos fieles a lo que hemos logrado. Versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y prestad atención a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Mire cómo está escribiendo el apóstol a los hermanos filipenses. Hay un llamado a vivir de una manera. Y yo veo a Pablo un hombre osado al decir, imítenme a mí. A mí me cuesta decirles eso a ustedes. Pero Pablo está diciendo, imítenme a mí. ¿Y por qué? Porque en el versículo 18 cambia el tono. Porque muchos andan por ahí de quienes os hablaba muchas veces, y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos será la perdición. Su Dios es su estómago, su gloria se halla en su vergüenza, y piensan solamente en ¿qué? En lo terrenal. Y entonces llega, mire el análisis interesante. En primer lugar, habla del ejemplo sobre el cual ellos deben basar su vida. Número 2, rechacen el ejemplo de los malos y dice ¿por qué? Al final él dice ¿por qué? Porque nuestra ciudadanía está ¿dónde? Dígalo, ¿dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Y él dice una razón importante, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Él está hablando de una ciudadanía, no cualquier ciudadanía. Hay gente interesada en lograr una visa de algún país importante y están ansiosos para que le den esa visa, esa preciosa vida. Quieren ir al imperio, pero no tienen la visa.
y ardientemente buscan esa ciudadanía. Y los que ya están adentro buscan que le den su ciudadanía americana. Ojalá y esa sea la misma decisión por vivir según la ciudadanía de los cielos. Hay un concepto interesante aquí acerca de ciudadanía, a una nueva ciudadanía. Y es la ciudadanía de los cielos o en los cielos. El concepto normal de la vida aquí abajo es una. Ese concepto de ciudadano que nosotros tenemos aquí abajo es diferente al concepto de ciudadanía de allá arriba. Y le voy a dar la razón. ¿Sabes por qué es un nuevo concepto? Porque es la intención de una vida con aspiraciones dobles. Número uno, es la aspiración de vivir aquí según el reino de Dios. Está conmigo, ¿verdad? Pero estar explicándome. La primera intención es vivir aquí abajo, en la tierra, según las expectativas y las demandas del reino de Dios. Debo decirte que vivir aquí abajo según las expectativas del reino de Dios es ser un buen ciudadano aquí abajo, es ser un buen estudiante, es ser un buen padre, una buena madre, es ser un buen empresario, un buen hombre o mujer de negocio, es alguien que emprende y hace la diferencia. ¿Están conmigo aquí? Aquí no estamos hablando de, ay, estamos esperando al Señor para irnos al cielo, por favor, ven Señor. No, mientras estamos aquí, estamos en el reino de Dios, haciendo las cosas según las pautas y demandas del reino de Dios. Los que vivimos en el reino de Dios aquí abajo, debemos ser una gran diferencia en esta sociedad, porque no vivimos según el concepto de este mundo, sino vivimos según el concepto de Dios. Yo recuerdo cuando estudiaba, creo que fue mi primer año de bachillerato, hoy en día eso no se sabe, pero estudiábamos una materia que se llama Formación Moral y Cívica. Levanten la mano los de la Tercera República. ¿Recuerdan esa materia? Formación Moral y Cívica. Los milenios no saben nada de eso. Los milenios son los que vienen del 2000 para acá. No saben nada de eso. Por eso es que viven así. Pero a uno no, a uno lo enseñaron lo que es un ciudadano. ¿Ah? Formación, esa es la palabra, la formación moral y cívica. Ahí aprendimos lo que es una nación, lo que es el Estado, lo que es ser un ciudadano. Todas esas cosas las aprendimos nosotros en ese tiempo. Un ciudadano es una persona considerada como miembro de un Estado. Y eso le da a esa persona derechos. Derechos civiles, derechos políticos y la otra cosa es sometido a las leyes. Así que un ciudadano tiene deberes y derechos. El diccionario de Julio Casares define el término como el que está en posesión de los derechos de la ciudadanía. ¿Cuánto nos encantan nuestros derechos? La ciudadanía es la expresión de pertenencia que una persona tiene hacia una sociedad determinada en la que participa. Y es importante entonces que el concepto, este nuevo concepto de ciudadanía te lleva realmente a grandes derechos. Los hijos del reino de Dios tenemos derechos extraordinarios. ¿Saben cuál es más importante? La eternidad.
Nada menos y nada más. Nada menos y nada más. Uno de tus derechos, tus promesas, tus bendiciones según el reino de Dios es la eternidad. Pero también tienes deberes que cumplir. Y esto nos sumerge en una relación de responsabilidad. Polituleo, diga polituleo, es la palabra griega para ciudadano. Y de acuerdo a ese sistema de gobierno, un ciudadano actuaba como tal, intervenía en la vida, en los asuntos públicos de la ciudad con su opinión, es decir, era un participante. Y esto el apóstol Pablo lo tomaba en cuenta porque especialmente sus destinatarios, los filipenses, eran una especie de provincia romana. Ellos eran gentiles, no eran judíos, de manera que los conceptos que ellos tenían acerca de la vida pública estaban de acuerdo a la moda y los estilos de Roma. Escuchen, esto es bien importante, ¿verdad? Porque son los antecedentes, lo colateral en torno a esta audiencia a la que el apóstol Pablo estaba escribiendo. Entonces, a ese estilo de vida romana, y yo la llamaría también mundana, Pablo entonces les responde, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Estaban apegados a una forma de vida. ¿Cómo vivir entonces en el reino? ¿Cómo debe ser un ciudadano del reino? Permítame hacer otra lectura un poco larga también. Por tanto os digo, palabras de Jesús, no os afanéis, diga afán, dígalo así como yo lo voy a decir, afán. Unos están tan afanados que ni les dio fuerza para hacerlo. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Pregunta Jesús, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y entonces les trae una analogía. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Otra pregunta, ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? Otra pregunta, ¿quién de vosotros podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? Otra pregunta, ¿por qué os afanáis por el vestido? Mirad los lirios del campo, cómo crecen, ellos no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada en el horno, pregunta, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Sigue Jesús. Por tanto, no os afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos. Escuchen bien, los gentiles, los que tienen un concepto, escuchen bien, estamos hilando el mensaje. Los gentiles que tenían otro concepto de ciudadanía, Jesús dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y entonces viene con un versículo, ay papá, con unas palabras que a veces nos cuesta asimilar, no desde el punto de vista intelectual, sino en lo práctico, bendito sea Dios, porque ahí está nuestra lucha, sabemos mucho y caramba, nos cuesta hacer las cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Y dice Jesús, basta a cada día su propio mal.
¿Cuál es el concepto de ciudadanía terrenal? El afán y la ansiedad. Lo cual es el resultado de la búsqueda muchas veces infructuosa. Sí, porque a veces queremos cosas que por más que las buscamos y más nos esforcemos, no las conseguimos. Especialmente en nuestro entorno, hoy, ahora, en este presente. Hoy recibí el mensaje de un pastor amigo mío, donde me dice que necesita insulina para su hermano. Y seguro que ya ha agotado todos los recursos que están. ¿Y cómo se siente él? Frustrado. Y la razón de la frustración es la que le lleva a pedir, a buscar, a hacer cualquier cosa. ¿Cuántos se han comprado un par de zapatos recientemente? Te bendigo, hermano. Yo recuerdo que el Día del Padre siempre le daban a uno que sea un par de medias, un pañuelo. Pero eso es intencional, las medias para que uno camine más y el pañuelo para secarse las lágrimas porque, Dios mío, ¿hasta cuándo? Mire, este Día del Padre la cosa estuvo ruda, ¿sabes? Ni almuerzo. Dale un aplauso al Señor, a ver. Ay, Señor. El concepto de ciudadanía según este mundo, y por qué no llamarlo así, este reino, es ese. Es el de la búsqueda de las cosas. Tratar de conseguirlas, lo cual genera más esfuerzo, más sacrificio. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Y dirán algunos por allí, en una interpretación muy personal y prejuiciosa, con razón, hay tanto evangélico flojo. El evangélico flojo que entienda eso tiene una mala hermenéutica. No está interpretando bien a Jesús. Yo les hablé en días pasados una hipótesis mía, una teoría mía. Les hablaba de la preocupación. Y yo les hablaba de la preocupación, esa preocupación que te paraliza. Esa preocupación que lo que hace es disminuirte. Pero yo les hablaba de una preocupación constructiva. Que no es la preocupación de pensar en tenerse conmiseración, la preocupación del quejarse, la preocupación de sufrir, me tocó a mí en esta vida, llorar. Sígame la otra parte. Ustedes saben esa canción. Más de uno se echó los palos con esa canción. Despechado. Esa es esa preocupación que te congela, que te deprime. No. Jesús nos está llevando aquí a una preocupación por las cosas de manera constructiva. No piensas para quejarte, piensas para la invención. Piensas para el lograr nuevas cosas. Es decir, esta situación te abre el camino para nuevas cosas. ¿Qué dice la Biblia? Que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esta cosa está funcionando mal, entonces yo me voy a otro nivel. Es la diversificación de tu mente, la diversificación de tus pensamientos. Buscas otro nivel. Esto dejó de funcionar, entonces busco esta opción. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llenado de sabiduría. Por lo tanto, los que buscamos el reino de Dios y su justicia, no nos quedamos lamentándonos, sino que comenzamos a vivir en las nuevas oportunidades que Dios nos da, las cuales asumimos en paz,
creyendo que Él tiene cuidado de todas las cosas. Dios no bendice a los flojos. La bendición de Dios no es para los flojos ni para los desocupados. La bendición de Dios es para los que se ocupan. Y el mejor ejemplo es ver a Jesús escogiendo a su equipo. Jesús no dijo, oye, voy a llevarme a este que no está haciendo nada. Vente tú, che, ven para acá, vale, hacer algo aquí conmigo. ¡No! Él llamó a Pedro, lo hablamos el domingo pasado. ¿Estaba haciendo qué Pedro? ¿Estaba jugando barajita? Pedro estaba trabajando y le dijo, vente, deja de estar pescando ahora. Vamos a pescar hombres. Así que a un ocupado lo ocupó más. ¿Cómo estaba Mateo? ¿Cómo estaba Mateo? ¿Qué estaba haciendo Mateo? Estaba trabajando, lo sacó de su lugar de trabajo y lo llevó a un trabajo mayor. De manera que esa interpretación de, ay, ¿qué será, Señor, lo que me vas a dar este día? Y sigo ahí arrodillado. No, si del cielo te caen limones, ay, entonces, ¿qué? Limonada. No digas, eso es muy ácido. Ese no es el concepto de los que vivimos en el reino. Voy a poner un ejemplo rapidito. Está demostrado que los países, escuchen bien, que los países cuya fundación se estableció a partir de la Biblia son países progresistas en el mundo. Eso está demostrado. Son países prósperos. ¿Por qué? Porque se fundamentaron en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, y la bendición de Dios está allí. El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de los cielos. Y cierro con esta parte. En esto sabéis que fuimos para cada uno de vosotros como el padre para sus propios hijos. Os exhortamos, os animábamos y os insistíamos en que anduvieseis como es digno de Dios, que os llama a su propio reino y gloria. Voy a cerrar esta parte para la tercera demanda, para terminar. Quiero que me pongas la lámina de Stanley Jones. Stanley Jones vivió entre 1884 y 1973. Fue un misionero y teólogo metodista cristiano. Y ese hombre que estableció en la India el reino de Dios es un ejemplo para nosotros. Estableció el reino de Dios en la India. Dijo estas palabras maravillosas: el reino de Dios es mi patria. El reino de Dios es mi patria. Por eso puedo vivir a gusto en cualquier país. ¿Cómo interpretamos esas palabras? Que en ningún lugar donde él viva, él no se va a regir por lo que ese lugar diga, sino que siempre va a ser el reino de Dios el que determine su manera de vivir. Escucha bien, hay mucho desorden en este país ahora mismo. Y este desorden muchas veces, este sistema es tan influyente que muchas veces quiere que hagamos cosas que no corresponden a lo que establece la palabra de Dios. Pero eso no va a determinar tu forma de vida. ¿Amén? La maldad no va a determinar la forma de vida. Lo que puede estar pasando no va a justificar que tú hagas cosas que vayan contra lo que establece la palabra de Dios. Por eso es que en los días más álgidos de la historia de la iglesia, los cristianos estuvieron dispuestos a morir por la causa del Señor. Porque el sistema te decía que tú no podías vivir según estas normas porque aquí hay un César, aquí hay un emperador, hablando de Roma, y tenían que...
el emperador tenía que estar por encima de cualquier creencia, pero los cristianos dijeron, nosotros no vamos a rendirle culto al César porque nuestro Dios está en nuestro corazón, y se afirmaron en esa realidad, y esa realidad los llevó a la muerte, pero no se ajustaron al sistema, sino que vivieron según el reino de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Ahora, termino con esta parte. La tercera demanda tiene que ver con una gran responsabilidad de los ciudadanos del reino. Tiene que ver con la extensión del reino. Diga, extensión. La pregunta es, ¿hasta dónde debe llegar el reino de Dios y quién debe hacerlo? Esas preguntas están muy, pero muy bien respondidas en el concepto de ciudadanía. Nuestra enseñanza de cómo lograr las cosas, de cómo lo vemos nosotros a cómo lo ve el Señor. Marcos 3:13 en adelante dice, después subió al monte y llamó así, es decir, los acercó a él como él quiso. Y vinieron a él y estableció ¿a cuántos? A 12, para que anduviesen con él y para enviarlos a predicar. Esto es lo que llamamos un llamado o una invitación con intención. Hay una intencionalidad en el Señor. Miren, este versículo nos muestra tres cosas importantes. Número uno, Jesús se aparta a orar al Padre, buscando la guía, la confirmación. Qué importante es esto. En la extensión del reino no es una idea humana, hay una dirección también. Número dos, este versículo nos dice que Jesús llama a un grupo para que estén con Él, hacerlos parte de un círculo, con el propósito o con la intención de discipularlos y prepararlos para el reino. Y la tercera cosa que este versículo nos sugiere es que entonces Él les envía a predicar. Él no los preparó para que se quedaran ahí con Él para siempre, sino para enviarlos. Jesús dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay un mandato claro acerca de la predicación del evangelio. La pregunta que viene a continuación es, ¿quién lo debe hacer? Mateo 28:19 es un versículo clave, clásico, que habla de lo que se llama la gran comisión. Es un versículo que no está dejándote opciones. Son palabras que están en un lenguaje imperativo. O vas o vas. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo. Mateo 10, 5 al 7. A estos 12 los envió Jesús, dándoles instrucciones diciendo, no vayáis por los caminos de los gentiles, ni entréis en las ciudades de los samaritanos, pero id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Tú estás en el reino bajo bendiciones, pero también tenemos deberes
que cumplir dentro del reino de Dios. La predicación del Evangelio, el anunciar el Evangelio es anunciar el reino de Dios. Hay tres conceptos importantes aquí. Escucha bien. El reino, ¿qué es? El gobierno. La iglesia, ¿qué es? El medio a través del cual se extiende el reino. El mensaje del reino es el Evangelio. Son tres cosas importantes. Reino de Dios es el gobierno. Número dos, la iglesia es el instrumento a través del cual se extiende el reino, la iglesia. Y número tres, el mensaje a través del cual ese reino se expresa y esa iglesia utiliza para la conversión es el Evangelio, que no es otra cosa que buenas nuevas para salvación, buena noticia. Y todos nosotros los que estamos aquí, número uno, hemos entrado al reino de Dios. Estamos bajo el gobierno y la autoridad de Dios. Número dos, estamos en la iglesia desde el punto de vista corporativo. Y número tres, tenemos el mensaje. La pregunta es, ¿y qué pasa? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cuál es el problema? Pregúntale al que está a tu lado, ¿cuál es el problema? Lo tenemos todo. Tenemos al Espíritu Santo que nos ha dado dones y capacidades. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesucristo? Cuando tú le hablas a alguien a Jesucristo, estás extendiendo el reino. Estás invitando a otros que entren en el reino. ¿Cuándo fue la última vez que lograste que alguien hiciera una confesión de fe? Así como Felipe lo hizo, que logró que aquel etíope confesara a Jesucristo. No necesitas ser un gran predicador para que eso ocurra. La mujer samaritana apenas acaba de comenzar a Jesús, pero simplemente contó la experiencia y no uno, muchas personas vinieron a los pies de Jesucristo a través o por medio del testimonio de la mujer samaritana. No hay justificación entonces. Todos los que estamos aquí y que hemos entrado en el reino de Dios tenemos la capacidad para eso. George Hymington. Mi conclusión es usando las palabras de este gran orador. Jesús anuncia la buena noticia. El reino de Dios se ha acercado a los hombres. El propósito fundamental del Evangelio es reimplantar el reino de Dios entre los hombres, razón por la cual su tema es siempre el reino de Dios. Para entrar a este reino hay una condición única e insoslayable: sujetarse incondicionalmente al gobierno de Dios en la persona de su Hijo. Evangelizar significa esencialmente dar a los hombres la oportunidad de entrar al reino de Dios. Para ello es preciso que al oír el Evangelio del reino lo crean y, deponiendo su rebeldía, se sometan por completo a la autoridad de Jesucristo. Mejor conclusión no la hay. Pónganse de pie, por favor. Oh, gracias, Señor. Ponga su mano sobre su corazón y repita después de mí esta oración. Diga: Señor Jesús, desde mi corazón te hablo. He escuchado tu palabra y me he expuesto a esa verdad. Hoy he recordado lo que muchas veces he escuchado. Y sabes, porque me conoces, hasta qué punto yo he sido obediente, especialmente en lo que tiene que ver con cómo ser un ciudadano del reino y con la extensión de tu reino. Hoy te doy gracias por recordarme estas verdades y te pido que me ayudes. Necesito asumir cada día mi papel como un ciudadano genuino del reino, pero también de mi compromiso de hacer que otros entren a tu reino. Quiero ser esa voz, quiero ser esa vida que influencia a otros.
Ayúdame, Señor, a no dejarme embaucar por el afán y la ansiedad de este sistema, que sobre todas las cosas viva todos los días según las normas y exigencias de tu reino. Digan amén. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández.